Hola amigas, mi nombre es Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. Bueno, os ha gustado muchísimo esta pasmina, la verdad es que ha quedado preciosísima, la verdad, muy bonita, muy llamativa. Y parte de culpa, aparte del entramado que lleva, son los colores. Sé que siempre me decís dónde lo has comprado. Mirad, os voy a explicar. Yo he utilizado este material y un ganchillo de el 5,5, ¿ok? ¿Dónde está? Lo tengo aquí para enseñároslo. Un ganchillo de 5,5 milímetros. Yo esto os lo voy a dejar en la descripción. Por cierto, como sé que muchas vais a querer este mismo color, salir corriendo ya a comprarlo, ¿vale? Este es el número 6. Lo que yo os ofrezco son ofertones. Entonces, luego vais a comprarlo, me decís ya no queda el mismo color, ya no existe, así que si de verdad se os antoja este, salir corriendo. Bueno, os voy a comentar, con el paquete vais a poder hacer una, pero si compráis 2 paquetes os salen 3, ¿ok? Porque son 2 madejas y media lo que he utilizado yo, bueno, menos de 2 madejas y media para hacer este capuchón. Bien, más cositas que os quiero explicar. Tenéis que estar muy atentas porque voy a daros muchos datos. En primer lugar, me diréis, vale, yo no quiero usar este material. Entonces, ¿cuáles son las medidas que tengo que tener? Vamos allá. Mirad, en primer lugar, vais a coger, mirar, 1, 2, 3, de aquí 14 centímetros. ¿Esto qué quiere decir? Vais a coger el material que queréis utilizar, ganchillo del 5,5, ¿bien? Que queréis utilizar y vais a hacer 6 vueltas en puntos altos y os tienen que dar 14 centímetros. Si os da menos de 14 centímetros es porque apretáis y si os da más de 14 centímetros es porque lo hacéis muy flojo, ¿vale? Ya ahí vosotras podéis jugar con las medidas y así podéis comprar el material que más os guste. Os pido un favor antes de empezar, que vamos a empezar ya mismo, que veáis el vídeo siempre principio a fin, que toméis apuntes y todo esto. Yo os voy a decir toda la trama. Para esto no existe gráfico, yo he juntado varios diseños que he encontrado para hacerlo a mi gusto, así que si sois partes del botón de unirme, del botón de miembros, ¿vale? Yo os dejaré los gráficos, aunque ya siempre os recomiendo que veáis el vídeo porque yo esos gráficos los he mezclado. Vale, pues venga, vamos a comenzar, que es muy fácil de realizar. Bueno, amigas, voy a comenzar. Voy a trabajar en esta ocasión con un ganchillo y una lana completamente diferente y, como ya os he dicho, con el que he trabajado yo, pero podéis hacerlo con el que más os guste. Bien, venga, yo quiero que vayáis apuntando o que vayáis viendo y apuntando siempre, por favor, el vídeo de principio a fin, ¿ok? Que os traigo unos trucazos que parece mentira que no los sepáis aprovechar. Venga, empezamos con un anillo mágico. Desde aquí giro la labor, el hilo hacia atrás, traigo el hilo. Vamos a trabajar en puntos altos, ¿bien? Así que voy a empezar con 3 cadenetas, que sois muy novatas y os perdéis siempre en estos puntitos de aquí, solo es cuestión de poner un marcador, ¿vale? Venga, yo tengo uno. Entonces ahora con el hilo así siempre trabajo sobre los 2 hilos. Tengo el primer punto alto, que son las 3 cadenetas, y voy a hacer un total de 5. Así que este sería el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Bien? Ahora voy a hacer 2 cadenetas, que va a ser como el piquito del triángulo, siempre va a ser el centro. Y lo mismo que haga siempre hacia este lado, siempre se hace a la contra hacia el otro. Así que volvemos a dar 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, ya tenemos el quinto. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues este rabito de aquí lo cerramos. No hay que cerrarlo mucho, luego ya lo podéis ajustar, ¿bien? Por ahora sí trabajamos cómodas. Vamos a por la segunda vuelta. Apuntad la segunda vuelta porque la tercera se hace igual, ¿vale? Vamos a comenzar siempre con 3 cadenetas y en caso de que seáis muy novatas y os perdáis siempre justo aquí, le ponemos un marcador. Pero dentro de este mismo punto voy a hacer 2 más en el primero, ¿bien? Así que estos serían 3 puntos dentro del mismo. Este sería el segundo y el tercero. Bien, ¿y qué vamos a hacer ahora? Trabajar punto sobre punto. A ver que aquí se me engancha un poquín. Venga, punto sobre punto. También este material que estoy utilizando ahora, os lo recomendé en primavera. Oye, es una maravilla, lo estoy usando muchísimo. Es hilo de algodón mezclado con seda. No estoy ni contando, simplemente estoy haciendo punto sobre punto porque es lo que corresponde. ¿Que queréis verificar? Pues ahora os lo digo cuánto es. Venga.
Bueno, he dado en el primero 3 puntos, luego punto sobre punto, y ahora cuando llego aquí al centro voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Voy a hacer 2 cadenetas, 1 y 2, y voy a repetir otra vez 2 puntos altos, 1 y 2. ¿Qué vamos a hacer? Pues volver a repetir en este lateral punto sobre punto. Voy aquí al primero, hago un punto y vamos trabajando punto sobre punto. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al primero que hicimos. Y como hemos puesto un marcador, pues ahora nos es mucho más fácil. Tenemos varias opciones, o ponerlo aquí justito dentro del marcador, o simplemente como este trabajo luego vamos a trabajar sobre estos puntos, yo lo que hago es abrazarlo por aquí debajo en la esquinita, lo abrazo y ahí hago 3 puntos altos. Vaya. Bueno, hago este y los 3 últimos. Y la tercera vuelta es lo mismo. Vamos a comenzar con 3 cadenetas y 2 puntos en el punto, punto sobre punto. En el centro, 2 puntos, 2 cadenetas y 2 puntos, punto sobre punto y 3 puntos al finalizar. Venga, vamos a ello. Bueno, hemos terminado la vuelta número 3, ¿vale? Recordemos, al principio 3 puntos, punto sobre punto, y aquí en el centro 2 puntos, 2 cadenetas y 2 puntos. Si queréis ir comprobando, aquí, en este momento, tenemos que tener 13 puntos altos y luego las 2 cadenetas. Bien, venga, vamos a por la vuelta número 4. Vamos a subir en este caso con 3 cadenetas. Voy a separar con otra cadeneta y voy a hacer un punto alto en el mismo punto. Entonces, este marcador de aquí, para que luego os guiéis bien, va en la tercera cadeneta. Bien, aquí en el centro tenemos una. Venga, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Pues vamos allá. Vamos a dar una cadeneta, salto un punto, voy al siguiente y hago un punto alto. Y vamos a ir trabajando así, mirad. Cadeneta, saltamos un punto, al siguiente. Cadeneta, saltamos un punto, al siguiente. Cadeneta, salto un punto al siguiente. Cadeneta, salto un punto al siguiente. ¿Ok? Cadeneta, salto un punto y justo llego aquí al último. Bien, ahora damos una cadeneta. Otra vez, ¿vale? Y aquí en el centro hacemos un punto, 2 cadenetas y un punto. Y le añadimos otra cadeneta. ¿Ok? Y ya bajamos igual que hemos subido, con un punto alto, una cadeneta, saltando un punto y un punto alto. Venga, vamos hasta el final. Bueno, llegamos al final, he hecho un punto, una cadeneta, salto un punto, voy al último, bien, que son estas 3 cadenetas, pero yo lo abrazo, ¿eh? Y hago un punto, hago una cadeneta y hago un punto. ¿Ok? Venga. Bueno, ya tenemos 1, 2, 3 y 4. Venga, empezamos con la 5. Damos 3 cadenetas y repetimos para las que os perdéis, marcador. Bien. Ahora separamos con una cadeneta y en ese mismo punto hacemos un punto alto. Bueno, ahora quiero que estéis atentas. ¿Ok? Mirad, vamos a dar una cadeneta. Voy a ir al siguiente y ahora vamos a hacer un relieve cogiendo el punto por la parte de adelante. Tenemos un puntito y vamos repitiendo. Cadeneta, voy al siguiente, relieve por delante. Cadeneta, saltamos puntito, relieve por delante. Pues venga, vamos hasta el final. Hemos llegado justo hasta el centro. Bien, he hecho el último punto a relieve. Estamos en el centro, pues vamos a hacer una cadeneta, voy a hacer un punto alto, 2 cadenetas, voy a hacer un punto alto y una cadeneta. Esto sería el centro. Y volvemos a repetir después de la cadeneta puntos a relieve separados por una cadeneta. ¿Ok? Pues venga, vamos hasta el final.
Bueno, para terminar la vuelta he hecho el último punto a relieve, he dado una cadeneta y aquí en la esquinita un punto alto, una cadeneta y un punto alto. ¿Ok? Mirad, si os dais cuenta, ya esto empieza a tener relieves por el otro lado. Comenzamos la siguiente. Venga, ya sabéis, si queréis ponéis marcadores para no equivocaros, pero yo no lo pongo. Pongo un 2, 3. Ahora añado una cadeneta de separación y hago un punto alto. Atentas, ¿ok? Vamos a dar una cadeneta. Ahora, mirad, en el siguiente punto voy a hacer un relieve por delante, pero voy a hacer tipo garbanzo, ¿bien? Echo hebra, abrazo el primer punto, traigo el hilo, estiro, vuelvo a echar hebra, abrazo el punto, estiro, echo hebra, abrazo el punto, traigo y estiro. Ahora paso por todas, menos la última. A ver este hilito que se me ha quedado aquí un poco feo. Ahora, y cierro. Bien, y hago una cadeneta. Y vamos a ir alternando un garbancito con un punto a relieve normal. Una vez más, una cadeneta. En el siguiente hago un garbancito. 1, echo hebra. 2, echo hebra. 3, ahora paso por todos menos el último, cierro, separo con una cadeneta, voy al siguiente y hago un punto a relieve por delante. Bien, pues venga, vamos a repetir esto hasta llegar a la esquinita. En los apuntes que estéis cogiendo, lo que queráis, hacer un asterisco porque esto es muy importante. Mirad, esta vuelta más adelante la tendremos que repetir. Bien, en este caso, directamente aquí tengo un punto y nos toca este punto a relieve normal. Pero en la vuelta siguiente, o sea, cuando volvamos a hacer este dibujo, aquí nos va a sobrar un punto que lo saltaremos y listo, ¿vale? O sea, el punto alto nos quedará aquí, saltaremos este punto y seguiremos. Apuntarlo, ¿vale? Bueno, en esta vuelta nosotras vamos a hacer una cadeneta y aquí en la esquinita ya veis que he terminado justo con el punto a relieve. Dentro del agujerito vamos a hacer un garbancito normal, bien, igual que antes, pero sin relieve ni nada, un garbancito normal, una cadeneta, vamos a hacer un punto alto. Vamos a dar 2 cadenetas, vamos a hacer de nuevo un punto alto, una cadeneta y a relieve, ¿ok? O sea, relieve, perdón, el garbancito. 2, 3. Traigo, cierro y cadena. Abrazamos aquí el punto y hacemos uno normal, una cadeneta y el siguiente, el garbancito, y vamos alternando igual que hemos subido. ¿Bien? Pues venga. Vamos a ir hasta la parte de abajo. Recordar, terminamos la vuelta de los garbancitos. Hemos hecho el garbancito, damos una cadeneta y aquí en la esquinita pues hacemos un punto alto. Podéis coger el punto o hacerlo como yo, ¿vale? Una cadeneta y un punto alto. Venga, para verificar que vamos bien. ¿Verificamos? Pues venga, vamos a ello. Simplemente voy a contar los garbancitos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 el del centro, ¿vale? Y en el otro lado otros 6. Venga, vamos a por la siguiente vuelta. Comenzamos 3 cadenetas que equivalen a un punto alto. En el punto que tengo en punto alto voy a hacer un punto alto, 3 cadenetas y un punto alto, ¿vale? Una V, por decirlo así, que en el centro hago 3 cadenetas. Directamente desde aquí, por cada punto alto que tengo, no en el punto del garbanzo, sino en el punto que está solo, vamos repitiendo. Un punto alto, 3 cadenetas y un punto alto. Bien, pues venga, vamos a trabajar hasta llegar a la esquinita. En los puntos altos solamente, ¿ok? Venga, vamos allá. Hemos ido repitiendo hasta llegar a las 2 cadenetas centrales. Bien, en el último punto hemos hecho la V. Ahora, aquí en el centro, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer un punto alto, 2 cadenetas y en el mismo centro un punto alto.
También si os perdéis aquí y no sabéis cuál es el centro, podéis ponerle un marcador. Bien, esto siempre es cuestión de marcadores, podéis ir también marcando. Tenemos el primer punto alto en la bajada, pues ahí empezamos otra vez con la V, un punto alto, 3 cadenetas y un punto alto. Venga, y vamos bajando, trabajando estas Vs hasta llegar al final. Bueno, terminamos la vuelta, ¿vale? Aquí en el anteúltimo punto hemos hecho la V y aquí en la esquinita o en la tercera cadeneta un punto alto. Bueno, venga chicas, ahora quiero que estéis atentas. Bien, vamos a empezar con 3 cadenetas a las cuales podéis poner aquí un marcador, una cadeneta de separación y un punto alto. Bueno, esto ahora es muy sencillo. Aquí hemos estado haciendo estas Vs, ¿ok? Por cada V que tenemos vamos a hacer 8 puntos altos. Esto ya es fácil, ¿verdad? Pues venga, hacemos los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, bueno, mirad, esto vamos a hacerlo en las Vs, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Pues lo vamos a hacer en esta V sí, en esta no, en esta sí, en esta no, en esta sí, en esta no y en esta sí, ¿ok? Así que desde aquí simplemente hemos terminado el abanico, echamos hebra, saltamos esta V de aquí y vamos a la siguiente y comenzamos haciendo 8 puntos. Bien, esto es bastante sencillo. Mirad, yo aquí ahora, por ejemplo, os he marcado el centro. ¿Qué va a pasar? Cuando yo haga aquí el último abanico de 8 puntos, aquí en el centro voy a dar un punto alto, 2 cadenetas, un punto alto y directamente empiezo en la siguiente V con el abanico. Bien, y vamos trabajando hasta llegar a la esquinita. Sencillo, ¿verdad? Pues vamos a ello. Bueno, terminamos la vuelta. Hemos hecho los 8 puntos, doy una cadeneta y aquí en la esquinita un punto alto. Bien, pues mirad, es que es muy sencillo. Simplemente, mirad, ahora mirad que nos quedan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Según acabo esta, aquí en el centro donde puse el marcador he hecho un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto. Venga, para que no se nos pierda este, también voy a mover este para que veáis, es que es sencillísimo, es que es así, en el centro. Bueno, la siguiente vuelta también es muy sencilla. Lo único que tenemos que fijarnos bien es ahora al principio y al final. ¿Bien? Bueno, y en el centro. Venga, pues vamos a por la siguiente. Para comenzar esta, lo que vamos a hacer es, en el primer punto, hacer 3 puntos. ¿Qué significa? 3 cadenetas y dentro del mismo punto, 2 puntos. 1 y 2, ¿ok? Bien. Ahora, donde teníamos aquí el huequito, antes de llegar al abanico, un punto normal. Bueno, esta vuelta no tiene mayor misterio que el siguiente. Lo único que tenemos que hacer es, por cada punto alto que tenemos, un punto a relieve por delante. Así que cojo, hago estos 8 primeros, 1, 2, 3, ya ves, es que no tiene mayor misterio, simplemente es punto sobre punto, pero bueno, 4, a ver que se me engancha aquí un poquito el hilo, 4, 5, 6, 7, ¿ok? Y 8. Y sin misterio, no tenemos que hacer nada. Directamente vamos al siguiente abanico. Punto sobre punto. Y otra vez 8. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar todos los puntos que tenemos. Y mirad, cuando terminemos este abanico de aquí, nos olvidamos de este punto. Y aquí, en el centro, vamos a hacer 3 puntos altos, 2 cadenetas, 3 puntos altos y directamente volvemos a trabajar puntos a relieve, todos los puntos que tenemos en el otro lado. Bien, pues venga, vamos a ello. Bueno, para terminar esta segunda vuelta del abanico, ¿verdad? Son 2, voy por la segunda. He hecho los últimos 8 puntos. Mirad, aquí en este último punto voy a hacer un punto y ahora aquí en el huequito voy a hacer 3. 1, 2 y 3.
Venga, vamos allá, giramos. Bueno, ahora aquí, en este primer puntito, vamos a hacer 3 puntos. Uno dentro del mismo, o sea, subo con 3 cadenetas, hago el segundo y hago el tercero. Ahora, aquí tengo otros 3 puntos normales, pues voy a hacer 3 puntos normales. Voy a hacer 1, 2 y 3. Venga, a partir de aquí, mirad. Entre abanico y abanico voy a hacer un garbanzo, ¿ok? Tengo aquí, así que voy a hacer este primero. He hecho hebra. ¿Qué hago? Abrazar esta vuelta y la anterior. Bien, abrazo las dos. Desde aquí traigo una vez, subo. Aquí estiramos bien, ¿vale? He hecho hebra, la segunda, he hecho hebra y la tercera. ¿Ok? Una vez de que paso por todas, lo dejo aquí sin terminar y lo cierro. Ahora, antes aquí teníamos 8 puntos, pero bueno, como acabamos de hacer aquí uno, ¿qué hacemos? Nos saltamos el primero y cogiendo por la parte de detrás, hacemos los 7 siguientes. Hacemos 1, hacemos 2, hacemos 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Y volvemos a repetir este garbancito. He hecho hebra. Estos dos abrazo este y este. Traigo hacia mí una vez, he hecho hebra. Traigo 2, he hecho hebra, traigo 3. Cierro todos menos el último y cierro al final. Y recordar, este de aquí es que además casi que no lo vais a ver, pero el primero lo saltáis y vais trabajando a relieve los 7 siguientes. Venga, vamos a hacer hasta aquí la esquinita y os explico de nuevo. Bueno, hemos ido haciendo los garbancitos, ¿vale? He acabado este abanico, he hecho el garbanzo y mirad, aquí a la esquina, pues igual que antes, como saltábamos el primero de estos 3, también me salto el primero. Hago el segundo, que sería un punto, y hago el tercero. Bien. Ok. Aquí ahora, en el centro, vamos a hacer 2 puntos. 1, 2 puntos. Vamos a hacer 2 cadenetas y vamos a hacer 2 puntos. Y para que este lateral me quede simétrico, voy a trabajar estos 2 primeros puntos. Bien, voy a trabajar el primero, a relieve, a ver si puedo, por detrás. 1 y 2, ¿vale? Para que me quede aquí en el centro parejito y ya no hago el tercero. Y ahora sí, pues vuelvo a hacer los garbancitos y ya esto es ir repitiendo hasta llegar al final. ¿Ok? Recordad, nos saltamos el primero y cogemos el siguiente. Bueno, amigas, voy a hacer un descanso, voy a revisar los vídeos que hemos grabado, voy a ir editando, bien, y ya continúo luego con la siguiente vueltita. Es fácil, ¿verdad? Pues venga, vamos a ello. Ya solo nos queda explicar 3 vueltas. Vamos allá. Bueno, estamos terminando ya la vuelta donde va este garbancito. Bien, hacemos 1, 2 y 3 puntos normales, sin hacer nada más. Y aquí en la esquinita vamos a hacer 3 puntos altos. Abrimos aquí un poquito, 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos, ¿ok? Venga, pues vamos a por la siguiente vuelta, que es igual de facilita. Mirad, giramos, damos una cadeneta y ahora vamos a hacer puntos a relieve por la parte de atrás. Bien, o sea, claro, para que nos haga el relieve por aquí delante. Así que desde aquí hago un punto bajo. Y lo único que tenemos que hacer es dar una cadeneta, saltarnos un punto y vamos al siguiente. Cadeneta, saltamos un punto y en el siguiente cogemos a relieve. Cadeneta, salto un punto y abrazo el garbancito. ¿Ok? Venga, cadeneta, saltamos un punto al siguiente. Cadeneta, saltamos un punto al siguiente. Una cadeneta, salto un punto, voy al siguiente. Una cadeneta y donde tengo el garbancito lo abrazo por detrás también, ¿vale? Venga, vamos hasta aquí a la esquinita. Aquí,
En el último hacemos un punto bajo, luego hacemos 2 cadenetas y otra vez punto bajo hasta llegar al final. Venga, vamos a ello. Bueno, y vamos terminando la vuelta. He dado un punto bajo, una cadena y aquí en la esquinita pues un punto bajo. Bien, importante, ¿vale? Fijaros bien, aquí arriba, que yo lo único que he hecho es en el último punto un punto bajo. Bien, en el último un punto bajo, luego 2 cadenetas y un punto bajo en el primero. Bien, bueno, y vamos a por la última vuelta, ya esto es muy sencillito. Mirad, salimos desde aquí. En realidad, esta vuelta es como si estaríamos aquí ahora mismo, ¿vale? Es como esta de aquí. Bueno, pues salimos ya con 3 cadenetas y una más de separación. Y en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto. A partir de aquí vamos a hacer una cadena y por la parte de atrás donde tenemos el punto bajo, ¿ok? Abrazamos el punto bajo que acabamos de realizar. Un punto alto, una cadena, hecho hebra y en el puntito bajo que acabamos de hacer lo abrazamos. ¿Ok? Bueno, pues esto es ir trabajando así hasta llegar al centro. ¿Qué hacemos en el centro? Pues mirar, si nos fijamos bien, aquí abajo, en esta vuelta que sería 1, 2, la 3, la 4, bien, la 4 es como esta, solo que a relieve, como la que estamos haciendo. Entonces aquí, en el centro, hacemos un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto. Damos una cadeneta y volvemos a coger el punto alto por la parte de detrás. Bien, bueno, pues dejarme que dé esta vueltita y os explico. Bueno, y vamos terminando esta vueltita. Bien, pues igual que como la empezamos. Hacemos en el último punto, hacemos un punto alto, una cadeneta, epa, aquí que se me engancha un poquín, aquí ahora, una cadeneta y un punto alto, ¿ok? Bueno, chicas, a partir de ahora es cuestión de repetir. Mirar, ahora vamos a coger esta vuelta, la que está antes del garbancito. Bien, y volvemos a trabajar, en este caso, puntos a relieves por detrás. Esto ya es repetirnos, ¿verdad? Pues simplemente empezamos como antes con 3 cadenetas de subida, una separación y un punto alto. Y a partir de aquí, bien, cadeneta y punto a relieve por detrás. Bien, esto ya no tiene misterio porque ya lo hemos hecho. Así que contar las vueltas, mirad, estaríamos en la 1, 2, 3, 4 y empezaríamos en la vuelta número 5 a partir de ahora, ¿vale? Y repetiríamos esto. Voy a explicarlo, he dado la vuelta entera para que lo veáis bien. Como antes os he dicho, aquí en esta vuelta donde van estos garbanzos, que sería esta, aquí tenemos que hacerlo un poquito diferente. Solo en esta vuelta las demás van iguales, ¿vale? Entonces, nosotros necesitamos tener 14 garbanzos, ¿ok? Si tenéis 14 garbanzos, incluido el de la esquina, incluido el del centro, perfecto. A mí personalmente no me da 14, no sé si es que me voy comiendo por ahí algún punto o qué es, ¿vale? Entonces, a mí me da el garbanzo aquí y lo que tengo que tener, como ahora tengo 13, necesito 14. Entonces voy a hacer un punto alto. Ahora voy a hacer el garbanzo, ¿ok? La cadeneta y un punto alto. Bien. Y para ir hacia el otro lado, pues hacemos 2 cadenetas y repetimos un punto alto, una cadeneta, aquí un garbanzo, una cadeneta y un punto alto. Bien, este va a ser ahora el centro y a partir de aquí, pues en el primer punto empezamos con los garbancitos. ¿Ok? Y ya vamos trabajando pues lo que es el garbanzo, la cadeneta y el punto alto pues en el siguiente punto. Esto ya no tiene pérdida. Bueno, amigas, atentas. Esto vamos a seguir trabajándolo. ¿Hasta dónde? Ya os digo, estamos aquí, pues vamos a ir repitiendo las vueltas. Pero ¿hasta qué vuelta vamos a amigas, ya sabemos hacer el dibujo. Yo he terminado aquí, fijaros bien. 1, 2 y 3 conchitas, ¿vale? En estas 3 conchitas, que además esto aquí nos queda muy mono, he parado. ¿Qué queréis saber? Centímetros. Vamos a por los famosos centímetros. Por si acaso estáis utilizando otro material o como os he dicho, la queréis hacer de otra forma. Vamos a ver cuánto nos mide esto. De aquí, en doblado, veis que este es el pico, ¿verdad? Voy a ponerlo de otra forma. Vamos allá. Es que esto al ser tan grande, luego la mesa no nos coge. Esto es el pico, ¿ok? Entonces lo doblamos así.
por la mitad. Y de aquí a aquí nos tiene que medir, os digo en un pispás, 38 centímetros, ¿ok? 38 centímetros. Así que bueno, ir trabajando hasta tener doblado por la mitad 38 centímetros. Y también ahora os voy a explicar cómo se hace el cuello y cuánto de largo tiene que tener, pues os digo también en un pispás. Creo que son los 38, sí. Sí, son 38, vamos a ver. 32 centímetros tiene el mío, ¿bien? 32 centímetros de largo para hacer el cuello. Bueno, pues poco más que deciros. Vamos a ver ahora cómo hacemos este cuellito ya, que es muy sencillo. Bueno, yo ya os he dado la explicación de cómo se hace la pasmina, cómo queda y cómo podéis hacerla más grande, ¿verdad? Bien, pues una vez terminado, teniendo el largo que queráis, simplemente lo ponéis por el lado del derecho, eso sí, que os quede por el derecho, ¿vale? Ya que queremos que los puntos altos se vean por el derecho. Pues simplemente, desde aquí, fijaros qué sencillez, ¿eh? Venimos aquí y hacemos un punto deslizado. Subimos con 3 cadenetas. Bien. Ahora, tenemos vueltas. Mirad, en la primera vuelta hago 3 puntos, que serían 1, 2 y hago un tercero. Bien, voy al siguiente y hago 2. 1, 1 y 2. Voy al siguiente huequito y hago, por ejemplo, aquí como era de punto bajo, solo voy a hacer 1, pero tampoco tenéis que darle mucha complicación. Aquí hago otra vez 3. Bien, voy alternando 3 y 2, 3 y 2, 2 y 3. Bien, aquí hago 2. Ya veis que esto es muy sencillo. Además, son matemáticas del crochet. Pero ahora yo os voy a comentar otra cosita. Bien, hago 3. Bueno, esto simplemente es darle toda la vuelta. Como supongo que puntos altos ya sabemos hacer todas, si no, va a ser muy difícil que hagáis la pasmina. Cuando llegamos aquí, por ejemplo, si estamos dando toda la vuelta, simplemente pues llegamos y hacemos los puntos que nos correspondan y para cerrar la vuelta, pues nada, como siempre. Bien, ¿tenemos que cerrar la vuelta? Pues nada, venimos a las 3 cadenetas, un punto deslizado y comenzamos de nuevo. Aquí no hay ni aumentos ni disminuciones. Bien, eso sí, yo ahora os quiero dar un truquito que a mí me pasó una cosa y lo tuve que soltar. Entonces, por si acaso, os pasa a vosotras. Lo que os estoy enseñando son reglas, puras reglas de crochet y listo. Bien, venga, pues esto simplemente sería repetirlo hasta tener 38 centímetros de largo. Pues lo que os quiero explicar es lo siguiente. Yo he aflojado bastante, aunque estaría trabajando con un 5,5, a la hora de trabajar esto de aquí arriba lo he hecho mucho más flojo todavía. Entonces se me iba hinchando, he ido soltando la mano y se me iba hinchando. ¿Qué he hecho? En vez de hacer 3, 2, 3, 2, 3, 2, como veis aquí he hecho 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ¿ok? En vez de 3, 2 por cada vueltita he hecho 2 puntos. Bien, otra cosa que os voy a decir. Me diréis, Esther, este no es punto alto, no es el punto alto que nos estás enseñando. Bueno, amigas, como bien sabéis, yo doy clases de perfeccionamiento con los PDFs que tengo en venta. Bien, por ejemplo, si os dais cuenta, no tiene costuras. Bien, es un punto en el que no tenemos costuras, un punto diferente, pero esto no os lo voy a explicar aquí. Aquí estamos buscando cosas fáciles y sencillas de realizar y que os valga para hacer a todo el mundo. Si sois de las que queréis clases un poquito más especiales, más específicas y que lleven perfeccionamiento, pues mirad, esto por ejemplo lo enseñé en el último curso que subí en PDF. Si queréis también os lo voy a dejar en la descripción, que nunca está de más aprender. Y se trabaja sin costuras con un punto bastante más fluido y que no parece a veces ni punto alto. Bueno, espero que os haya gustado, queda precioso. Mandarme fotos, recordar, tenemos un montón de sitios. Tenemos la comunidad dentro de YouTube, ir dentro de mi canal, pinchar ahora mismo encima de mi nombre, os lleva a mi canal y os pone vídeos, cortos, listas, y donde pone publicaciones, yo suelo publicar fotos mías, suelo publicar enlaces, suelo publicar patrones que igual encuentro y os pueden interesar, ¿vale? Así que ahí os lo dejo. Nada, que os mando un beso muy gordo, que espero que os haya gustado y que sí, que quiero que me mandéis fotos, que para eso también tenemos una comunidad en Facebook donde somos más de 300.000 personas que compartimos trabajos de crochet, ¿vale? Os mando un beso muy gordo y nos vemos pronto. ¡Chao!